Luego del primer viaje de Colón, en 1492, la corona española emprendió la conquista de los territorios americanos. Organización y patrocinador estatal. Después del primer viaje de Colón, en 1492, la corona impulsó la conquista con un sistema que combinaba apoyo estatal y participación privada. Es decir, que la corona española estableció un marco legal para regular esa expansión. También iba distribuyendo beneficios entre los conquistadores, mientras aseguraba su autoridad en nuevos territorios. Distribuyó beneficios. Repartió riquezas y privilegios entre los conquistadores. Aseguró su autoridad, mantuvo el control sobre los territorios conquistados y creó un sistema donde se mezclaban intereses públicos y privados. En pocas décadas dominaron los territorios desde el sur de Norteamérica hasta gran parte de Sudamérica. Las capitulaciones eran contratos divididos en capítulos entre la corona española y los líderes de las expediciones conquistadoras. Estos documentos legales establecían las condiciones, derechos y recompensas en ambas partes para la conquista, exploración y colonización de los territorios americanos, asegurando los beneficios para la corona y para la conquista. Estos eran importantes para legitimar la conquista, ya que la corona otorgaba el permiso para descubrir, poblar y gobernar regiones. También a recibir privilegios económicos como la explotación de recursos y el derecho a recibir tributos. Los conquistadores se comprometían a financiar la expedición, extender el dominio español, evangelizar a los indígenas y entregaban al rey el 20% de las riquezas obtenidas. Los adelantados eran los líderes de las expediciones que adelantaban sus fronteras del imperio. Sus funciones eran políticas, militares y judiciales para gobernar los territorios conquistados. El título adelantado es heredado de la reconquista española contra los sulmanes. Las tareas que debían realizar los adelantados en América eran obtener riquezas y obtener ascenso social. Los adelantados debían provenir de la baja nobleza española. Los tres adelantados destacados fueron Hernán Cortés en México, Francisco Pizarro en Perú y Pedro Mendoza en el Río de la Plata. El requerimiento era un documento jurídico formalizado creado por la corona española en el siglo XVI para justificar la conquista de América. Su propósito era legitimar la conquista mediante la presentación de un justo título que estableciera la obligación de los nativos americanos de someterse a la autoridad española y a la Iglesia católica. La religión ha jugado un papel fundamental en la justificación de diversos requerimientos a lo largo de la historia. A menudo se utilizaba como base para legitimar acciones y decisiones, tanto en el ámbito político como en el social. Se ha utilizado para justificar la guerra, la esclavitud, la opresión y otros actos considerados ilegales o inhumanos por estándares modernos. El requerimiento, una exigencia o advertencia, se aplica de manera diferente dependiendo de si hay indígenas presentes o no. En la práctica, el requerimiento se utiliza como una herramienta para legitimar la conquista y la dominación colonial, justificando la guerra contra los indígenas que no se someten a la corona española. Para los indígenas, rechazar el requerimiento, un documento que les exigía someterse a la corona española y a la Iglesia católica, tenía graves consecuencias. La guerra, el sometimiento y la esclavitud eran las alternativas. El requerimiento, según los españoles, justificaba la guerra y la conquista como un acto justo, si los nativos no aceptaban la soberanía española. La encomienda fue una institución económica clave durante los primeros años de la conquista. Su función principal era asignar grupos de indígenas a conquistadores, llamados encomenderos, quienes recibían el derecho de exigirles tributos, ya sean en bienes, metales preciosos o trabajo.
A cambio, los encomenderos tenían la obligación de proteger a los indígenas y promover su evangelización. Ese sistema permitió a los conquistadores enriquecerse y consolidar su poder, debilitando el control directo de la corona española, aunque las encomiendas no eran hereditarias, permanentes, y podían ser revocadas. En muchos casos funcionaron como si lo fueran. Por todo esto, la encomienda se convirtió en uno de los pilares del sistema económico colonial en sus inicios hasta que fue sustituida gradualmente por otras formas de trabajo y tribución. Aunque en teoría los indígenas seguían siendo libres de la corona y no se les podía considerar propiedad de los encomenderos. En la práctica, esto no se respetaba. La encomienda derivó en muchas ocasiones de trabajos forzados y abusos, contribuyendo al drástico descenso de la población indígena. En la disputa de Valladolid de 1550 y 1551, las posturas enfrentadas giraron en torno a la justificación de la conquista española en la América y el tratamiento de los indígenas. A dos posturas principales fueron Bartolomé de las Casas Gines de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas defendió que los indígenas eran seres humanos libres, con derecho a la libertad y a la propiedad, y que la conquista española, injusta e ilegal, argumentaba que los indígenas debían ser evangelizados de forma pacífica, no por la fuerza. El debate de Valladolid tuvo un gran impacto en la política colonial, actualización de las leyes de Indias. El debate impulsó la revisión y actualización de las leyes que regulaban la relación entre españoles e indígenas, buscando mayor protección para estos últimos. Se creó la figura de un defensor de los indígenas para vigilar el cumplimiento de las leyes y protegerlos de los abusos. Francisco de Vitoria era un teólogo dominico. Él desarrolló ideas respecto a la conquista. Desde la Universidad de Salamanca hizo una profunda reflexión sobre ello. Cuestionó los títulos ilegítimos que se habían utilizado para justificar el dominio español. Victoria argumentó que los indígenas eran los legítimos señores de sus tierras y poseían derechos naturales que debían ser respetados. Estas ideas fueron las bases del derecho internacional moderno, reconociendo la humanidad de los pueblos originarios, aunque también propuso títulos legítimos y proporcionó nuevos argumentos jurídicos para justificar la presencia española en ciertas condiciones, como el derecho a comerciar, predicar el Evangelio o intervenir para proteger a inocentes en prácticas de sacrificios humanos. Las cosas que se mencionan en el texto son la resistencia militar, la resistencia mapuche-chile, la resistencia cultural y religiosa. Los ejemplos históricos que se destacan son la rebelión de Manco Inca en Perú 1536, las guerras chichimecas en el norte de México o la prolongada resistencia mapuche en Chile. El rol en las formas de resistencia cultural y religiosa. Los pueblos originarios mantenían de forma clandestina sus creencias y las prácticas ancestrales bajo la apariencia cristiana sincretismo. Estas formas de resistencia demuestran la capacidad de agencia y adaptación de las sociedades indígenas frente al proyecto colonizador. El drástico descenso de la población indígena durante la colonización de América fue causado por una combinación de factores, siendo las epidemias, la violencia y la explotación laboral. Las principales causas, las enfermedades traídas por los europeos como la viruela y el sarampión, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad,
causaron grandes mortandades. La violencia, tanto a través de la guerra como la esclavitud y el trato inhumano, también contribuyó al declive poblacional. La explotación laboral, especialmente en las minas y las haciendas, llevó a la muerte y debilitamiento de los indígenas. El papel de las enfermedades fue la viruela, el sarampión, la gripe y otras enfermedades. Estas enfermedades eran desconocidas para los indígenas, lo que significaba que no tenían defensas naturales contra ellas. La viruela, por ejemplo, fue especialmente devastadora, causando tasas de mortalidad extremadamente altas en sus pueblos. El impacto demográfico, especialmente en el crecimiento de la población, tiene consecuencias en diversos ámbitos. A nivel ambiental, genera presión sobre los recursos naturales, aumenta la contaminación y contribuye a la deforestación. A nivel económico, puede afectar el acceso a servicios básicos, la disponibilidad de empleo, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. A nivel social, puede influir en la estructura de edad de la población y en la capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades de la población. La conquista de América transformó drásticamente los territorios, generando cambios demográficos, económicos y sociales. La fundación de ciudades, la introducción de nuevas especies y cultivos, la explotación de recursos naturales y la reorganización territorial a través de la creación de colonias fueron algunos de los cambios más significativos. Las ciudades, como centro de poder colonial, jugaron un papel fundamental en la transformación de territorios, sirvieron como base para la administración, la conquista y la explotación de los recursos y la población. La fundación de ciudades fue una estrategia clave para afianzar el dominio colonial, centralizando el poder y permitiendo el control sobre las poblaciones indígenas y las riquezas naturales. La reorganización territorial en la historia colonial tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, incluyendo la pérdida de los territorios ancestrales, la disminución de la población debido a enfermedades y trabajo forzado, la pérdida de cultura y la alteración de sus sistemas sociales y económicos.